Um, Buenas noches, hermanos. Creo que ya el hermano Vicente pues me ha presentado y decir dónde vengo creo que está de más. Pues mi nombre es Isabel Díaz y estoy viviendo mi crucillo el 240 hasta mi quinto día seguiré sirviendo a mi Señor. Y todo lo que comienza tiene que comenzar con oración. Y primero voy a invocar al Espíritu Santo y le pido a Él que sea el que me administre, el que me dé la sabiduría para yo entender el por qué Él me ha llamado para dar este pequeño tema de llamado a servir. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a nuestra Madre María, la primera servidora, para que ella también interceda por mí y por todo lo que estamos aquí presentes en esta noche, para entender verdaderamente cuál es nuestro servicio y por qué hemos sido llamados a través del bautismo a servir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hermano Vicente, y voy a comenzar diciendo esto primero antes de comenzar. El hermano Vicente, me acuerdo que, y siempre digo que el tiempo es del Señor, y me acuerdo que el hermano Vicente, durante la pandemia, en eso del mes de diciembre, creo que fue, me invitó a dar un tema, un pequeño rollito, y yo como que me sorprendí, pero a la misma vez quise decir como que no, pero digo no. El Señor es el que me llama a través del hermano Vicente, e incluso cuando Él me dio el tiempo para yo compartir mi servicio con ustedes, fue en el mes de marzo. Fue esto en el mes de marzo. Y yo digo con esto de que no era mi tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque Él me llamó un mes antes y me dice, hermana Isabel, como tú tienes problemas con la garganta, yo tengo unos callitos en mi cuerda vocal y muchas veces mi voz cambia. Y me dice, vamos a dejarlo para el mes de junio, porque así quizá tu voz suena mejor y exactamente mi voz está mucho mejor. Pero lo que le quiero decir con esto es que no era mi tiempo. ¿Por qué no era mi tiempo? Porque yo tenía que dar este tema en marzo 9. ¿Qué pasó? Que sabemos que estamos en la pandemia. Pues durante este proceso de tiempo, pues mi esposo justo dio positivo el 21 de febrero. Yo fui con él a hacerme la prueba, pero yo salí negativa. El 23 de marzo,
pues yo comencé con los síntomas. Y claro, no fui a hacerme la prueba porque yo sabía que tenía el COVID. Y pues de todos ellos, a la que le dio más fuerte fue a mí. Y llamado a sí mismo con este mismo servicio, y que el padre dijo, yo creo que ni la enfermedad del COVID, yo tengo un apostolado que hago de mandar unas oraciones a muchísimas personas, pero Dios me da la fortaleza y la fuerza que aún enferma como yo estaba, porque yo pedí mi fuerza. Yo perdí 16 libras y yo no podía comer, no podía ni levantarme, no tenía fuerza. Y el amor a servir nos levanta. Y quería compartir con ustedes eso que pasó, ¿no? Porque no era mi tiempo. Y yo creo que el Señor tenía preparado este tiempo de hoy, junio 1, para yo dar este temita. Ser y vivir. Dejar ser, dejar vivir y servir. Introducción. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Somos cristianos o seguidores de Cristo. Estamos llamados a seguir su ejemplo y nos limitamos a escuchar su enseñanza, sino a vivir sus criterios y valores evangélicos con amor y sinceridad de corazón al servicio. El servicio y el amor van juntos. Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado. Y yo digo que toda persona que sirve tiene que llevar ese amor dentro, ¿no? Para dar lo que Dios te ha dado gratuitamente a través de nuestro servicio. Y muchas veces sí tenemos los talentos de servir, pero muchas veces lo tenemos escondido dentro de nosotros. Y Jesús mismo dijo en su palabra que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y yo creo que cuando yo le decía sí a mi Señor, me acuerdo que viví en mi cursillo, y cuando yo pasé al sagrario ese sábado y que yo le di ese sí al Señor de corazón, al servicio, y lo primero que hice fue, como me enseñaron en el cursillo, fue ponerme al servicio de mi pastora, aquel entonces, Tomás Felon. Ahí comenzó mi servicio en mi comunidad. Y el servicio que fue creciendo cada día más cuando nosotros somos llamados no solamente a servir dentro de la parroquia, sino también fuera de la parroquia. Porque yo digo que servirle a Dios cuesta renuncia, sacrificio y entrega. Y aunque soy casada, mi esposo es justo día cursillista, tengo 5 hijos, tengo 4 nietos. Y me acuerdo que durante mi servicio, en mi comunidad, en mi parroquia, el primer sí que le di al Señor para servir fue como servir al Señor en la charla bautismal.
Yo me acuerdo que ese entonces, cuando nos iniciamos, el servicio que nosotros dábamos primero era de visitar los hogares. Y para mí fue una cosa maravillosa que pasó en mi vida cuando nos encontrábamos con familias que, aunque pedían a la iglesia el bautismo, no tenían conocimiento de Dios. E incluso familias que ni siquiera tenían los sacramentos. Y para mí mi experiencia en ese servir, de dar y llevar y enseñar a otros el camino hacia Dios, me llenaba de gozo y alegría. Pero no más allá me voy. Como le dije, soy mamá de 5. Y cuando comencé este servicio, todos mis hijos estaban pequeños. Y cuando iba de camino hacia la iglesia, yo tenía mucha inquietud, mucho miedo. Y me acuerdo que cuando iba de camino a la iglesia a dar la charla, yo dije, Señor, tú te encargas de mis hijos, que yo me encargo de lo tuyo. Y para mí fue una gran experiencia que me hizo crecer cada día más en mi fe, al yo compartir y servir y enseñar a otros la grandeza de Dios a través de el sacramento del bautismo. En mi familia somos 4 los cursillistas que pasamos por un cursillos, y mi inquietud cuando yo vi mi cursillo de cristiandad era servir al Señor. Incluso me acuerdo de que yo quería venir acá a la escuela, pero por una razón u otra tenía mis hijos pequeños y mi esposo pues fue el que vino a la escuela primero. Pero lo que te quiero decir con esto es de que aún en medio de tener mis hijos pequeños, no me paró a mí a servir a Dios. Y cuando mis hijos estaban pequeños, me acuerdo de que iba con ellos a la escuela. Y camino a la escuela, mi oración siempre era con ellos, enseñar el camino de Dios a través de oración. Una simple oración de darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Y hoy día le doy gracias a mi Dios de que tengo unos hijos que tienen una fe grandiosa. Y mi hijo Steven, como recuerdan, él pasó también por un cursillo y él fue llamado al sacerdocio. Pero los caminos del Señor son diferentes a los del hombre. Él sintió ese llamado a sacerdote. Duró 3 años en el seminario, pero no fue esa su vocación. Pero más sin embargo, todavía hoy yo le digo, Steven, tú tienes todo su manera de orar, su compromiso con el Señor dentro de la iglesia, y tiene una fe inquebrantable. Yo no soy nada comparado con mi hijo Steven. Lo mismo con Justo Junior, y también pasó por un cursillo y hoy día también le sirve al Señor. Él está pasando por un ministerio de grabaciones de música religiosa, donde él quiere llevar el mensaje de Dios a través de la música. En mis oraciones durante la pandemia, que fue bien fuerte, puse a mi hijo mayor en oración, aunque tiene mucho conocimiento, pero se ve alejado de la iglesia. Y en mis oraciones y presentando a la Virgen María y le pidiendo a ella que lo llevara a él a los pies de Jesús, mi hijo pues hoy día está en Ohio
con el padre Joseph de la iglesia San Anthony en un retiro de 5 días. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros recibimos al Señor con un corazón sincero, pero con un corazón confiado en la grandeza que Él tiene, porque Él dice en su palabra que nosotros vamos a recibir el 100 por 1. Y para mí, el servir al Señor es mi vida. Eso me levanta, me da ánimo, me da fuerza. Y con este servicio, en noviembre pasado, me acuerdo, yo tuve, y cuando íbamos un llamado o escuché al Señor que me hablaba, porque durante la pandemia yo me sentía mal porque yo quería salir afuera a ayudar a los necesitados. Sentía que necesitaba un espacio para ayudar, para servir a aquellos que necesitaban. Me acuerdo que en noviembre, de la última semana para Thanksgiving, lunes, oigo que me dicen, cocina y llévele comida a los desamparados. Y lo oigo como 3 veces que me dice lo mismo. Cocina y lleva comida a los desamparados. Y no escuché. Pero sabe que el Señor sí no habla. Marte me pasa lo mismo. Oigo esa voz que dice cocina y lleva comida a los desamparados. Pues ya el miércoles me puse en la acción. Y digo, Señor, tú me estás hablando, tú quieres que yo sirva al necesitado. Y me acuerdo que cociné un jueves y salí. Y digo, Señor, tú me envías y yo no voy sola. Tú me envías fuera a dar de comer a los hambrientos. Pero Señor, permite que yo vaya afuera de comida, pero no permita que yo regrese a mi casa con un plato, porque tú me mandas y yo voy. Y tú me tienes las personas que en realidad necesitan un plato de comida hoy. Pues yo salí ese primer día, pero apoyada con mi grupo de amistad, que hay 2 de ellas aquí conmigo acompañándome en este momento. Hemos seguido ese apostolado desde diciembre del año pasado y estamos haciendo ese servicio que el Señor nos ha enviado a hacer. Hay otro servicio que yo he hecho en mi vida después de mi cursillo, de mi cursillo, y es también ponerme al servicio de mi comunidad. Y un servicio que yo hice, que no sé si se acuerdan cuando en Marina del Rey, pues hablaron un poco, pero creo que por el bullicio que había, creo que no todos escucharon. Pero ese servicio que yo le di a mi párrafo en aquel entonces, el Tomás Felon, también unido con Ramona, que también fue una pilar bien grande en ese servicio que dimos a nuestra comunidad, porque nosotros sí estamos llamados no solamente a hacer luz dentro de la iglesia o en nuestra casa, también afuera hay que llevarla. Entonces, me acuerdo que nos formamos un grupo de mujeres con el padre Tomás Felon y formamos un grupo de tratar y mejorar la calidad de vida de nuestro vecindario, donde la droga, la delincuencia y las pandillas era del diario vivir. Y ahí estamos llamados también, porque el Señor nos manda afuera. Nosotros no nos podemos quedar dentro, celebrando solamente misa, rosario, y no ir afuera a los necesitados. Entonces me acuerdo que en aquel entonces las mujeres éramos valientes, porque la mayoría éramos mujeres. Y me acuerdo y le digo, no tuve nunca miedo, aunque tenía 5 hijos, pero
en realidad yo quería dar este servicio pensando en el bienestar de mis hijos y los demás niños que vivían en el vecindario. Y era un servicio bien riesgoso, donde nos formaron, donde nos reuníamos e incluso habían hermanos, le digo hermanos porque yo a toda la gente que conozco le digo hermanos, no solo porque pertenecen a Cristo, para mí son mis hermanos en Cristo. Y me acuerdo que cuando nos reuníamos con el precinto y con otras comunidades y con una organización que antes se llamaba Alto Manhattan Unido, nos reuníamos y sí, teníamos que tener temor, pero yo nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo al servicio de tratar de mejorar la comunidad donde mis hijos estaban creciendo. Y me acuerdo que mucho, como Judas, mucho pues, vivían en la misma cuadra y se iban a Brode para que no entrar todos juntos por miedo a una represalia de lo que no podían hacer. Te quiero decir, ¿por qué menciono esto? Porque es parte de nuestro servicio. Y el servicio más grande que tenemos nosotros es en nuestro matrimonio. Ahí comienza el verdadero servicio. Ahí comienza la verdadera evangelización. Porque si nosotros, como padres creyentes, no educamos a nuestros hijos a la religión que nosotros practicamos, que nosotros creemos, que nosotros vivimos, que entonces en vano es nuestro servicio. Porque yo me acuerdo también que el padre Peluso, le agradezco muchísimo y que descanse en paz su alma. Yo tenía 5, 3 en escuela pública y 2 en escuela católica. El padre Felon para mí fue y sigue siendo mi columna de apoyo, tanto espiritual como económica y como todo, yo diría. Es que Dios te premia. Es que Dios ve tu corazón sincero cuando tú le das al Señor lo que viene de aquí del alma y del corazón. Y durante ese servicio yo me acuerdo también que el padre Felon me cuestionó y me dijo, ¿tú no te has preguntado a ti misma que tus hijos te pueden cuestionar o que ellos pueden sentir que tú tienes preferencia para tus hijos mayores porque tú los tienes en una escuela católica y los otros tres están en una escuela pública? Y yo le contesté de esta manera. Lo que pasa es que económicamente no lo podemos poner a los 3. Y el padre me dijo, ¿cuál es el problema? Digo yo, nuestro ingreso. Y Thomas Felon me becó a mis 3 hijos que estaban en la escuela pública. Y me dijo, tráelo y inscríbelo aquí en la escuela de Nuestra Señora de Lourdes. Y digo que de manera especial, y aunque no le parezca grande esto, para mí es algo grandioso, porque el Señor dice que Él te dará el 100 por 1. Y el que sirve con amor, con entrega, con dedicación, el Señor lo escucha. Y hay un tema que trajo una hermana, cual no me acuerdo su nombre, pero sí me marcó el tema de dejando huellas. ¿Ok?
Creo que fue al principio que comenzaron a darse los temas. ¿Y por qué me tocó mucho a mí? Porque yo creo que nosotros, ese servir que yo heredo de mi papá y de mi mamá, dejaron huella en mi vida al servicio. Mi mamá todavía hoy, con sus 87 años de edad, aún en la pandemia, hacía caja para mandar a Santo Domingo a personas que quizá ya ni conocía. Es decir, la mandaba, pero se la llevaban a personas exactamente que ya no conocía. Y hay una trayectoria de servicio en mi familia que se da. La puerta de mi mamá, después de la pandemia, fue la única tiempo que se cerraron. Porque la puerta de mi mamá, todo el tiempo estuvieron abiertas para sus vecinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella en mi vida y viendo lo que ella hace en su servicio, emplamó huella en mi alma y en mi corazón. Y todavía aún así, a la edad de 87 años, ella continúa con su servicio. Mi papá, dejando huella. Mi papá lo amé y lo sigo amando. Mi papá partió en el 2002 a la Morada Santa. Pero como todo, no somos santos. Mi papá tuvo cosa que no somos todo el mundo perfecto, pero mi papá tuvo más cosas buenas que cosas malas. Lo malito que tuvo mi papá era la bebida. Quiero compartir esto con ustedes. Pero en lo que es de servir, fue un ejemplo también para mí. Mi papá no importaba quién fuera que necesitara, ahí iba mi papá. Y me acuerdo de una prima hermana mía que tuvo SIDA. Mi papá en Santo Domingo le hacía de comer y cogía un motorconcho y le daba de comer. Tremendo servicio. Y mi abuelo, que murió a los 97 años, mi papá también lo asistió en su enfermedad en la cama, donde también lo bañaba y hasta le limpiaba. Es decir, que el servicio que yo he visto en mis padres es lo que me enseñó a mí a amar, a dar, sin esperar nada a cambio. Yo amo lo que hago. Yo amo servir. Y mi mamá en su manera de ella y ve mi manera de trabajar como esposa, como madre, como abuela, algunas veces me criticaba y me decía, tú tienes que dejar de servir tanto. Tú estás muy estresada. Le digo, mamá, lo único que me mantiene parada en mi fe es mi servicio y mi entrega. Y yo digo que el día que yo deje de servir, yo voy a estar muerta, porque eso es lo que me da vida. Y nosotros sabemos que fuimos llamados al servicio a través de nuestro bautismo. Y dice que nos hace rey, profeta y sacerdote para anunciar y denunciar. Entonces, mira, descubrimos este tesoro tan grande que tenemos dentro de nosotros, que todavía no lo hemos descubierto, el servir. Y yo creo que yo nunca me he negado cuando alguien solicita mi servicio, aún no. Siempre estoy dispuesta a servir. Miriam Malmo. Miriam fue mi maestra de primer año cuando
participé en la escuela, yo vine 2 años, pero luego salí y duré un tiempo y luego regresé. Y me impactó también el rollo que ella dio, la inquietud y el deseo que ella tenía de vivir un cursillo. Pero ¿sabe por qué ella tiene ese deseo y ese amor de hacer un cursillo? Yo lo miré de esta manera, de que dentro de su casa ya habían cursillistas y que ella veía en ellos la alegría, el gozo de su tío, de su familia. Y ella quería vivir ese cursillo. Ella quería ser alegre, como ella dijo en el rollo que ella presentó. Y no le dije nada todavía a Miriam, pero lo que más me impactó fue la pregunta que le hizo una hermana a ella sobre el hermano Juan. Y Miriam, si me está escuchando de corazón, que sí, eso me impactó. Que la hermana le preguntó que qué rollo daba el hermano Juan. No sé si se acuerdan, si ustedes participaron. Y cuando sabemos que el hermano Juan es tímido, calladito, pero da un servicio tremendo. El hermano Juan tiene un servicio, pero él es bien humilde. Y cuando ella dijo, y yo creo que no importa dónde el Señor te llama a servir, para el Señor el mismo servicio que tú das de aquí es el mismo. Tanto como rollista, como delegada, no importa cuál sea el nivel que tú estés para dar tu servicio, bien sea como la labor del pasillo, como que esté en la cocina, como que esté en el baño. Para el Señor lo que importa es el amor que tú estás dando a ese servicio cuando te llama a servir. Porque Dios nos mira igual a todo, con la misma capacidad, con el mismo, pero con la diferencia que tenemos que dar de aquí, de corazón. Y, wow. Y María, la nueva Eva, la que ya existía desde antes la creación. María, la que dijo el sí al Señor. María, la que dio su servicio a su pariente, su prima Isabel. Y ese hágase de María, de servir y de hacer la voluntad del Padre y de darse. En mis oraciones, yo pido al Señor, Señor, y no sé si aquí todos pedimos la sabiduría o el don de discernir y que me muestre a mí el servicio que Él quiere de mí y que venga de Él. Entonces, en mi pequeño servicio que humildemente yo le he dado a mi Señor a través de mi cursillo, a través de mi ultrella y a través de mi parroquia, mi comunidad, lo he dado con amor y con entrega y con dedicación. Lamentablemente, por el tiempo que estamos viviendo de la pandemia, hay muchas cosas que ya no hacemos, porque tenemos que tener la obediencia del distanciamiento y obedecer al Papa, que es el vicario de Cristo y representante de Cristo aquí en la tierra. Y muchas veces nosotros queremos servir a mi manera. Y quiero servir donde yo quiera servir. Y creo que tenemos que tener la disponibilidad de servir donde nos llaman a servir. Porque Dios nos da diferentes dones y carisma. Y tenemos que mirar cuál es
mi servicio. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Dónde Él me manda a servir? Y en Juan 19, 26 al 27, cuando Iglesia se entregó por ella, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tiene a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Yo quiero ser un poquito sincera en la parte de oración. Y toda oración implica sinceridad. Y yo me he sentido floja, aunque, cuando hablo de María, aunque en mi casa, con mis hijos, desde que ellos tenían 5 o 6 años, en mi casa rezamos el rosario diariamente. Y fíjate que, y no me da pena decirlo, yo creo que la mayoría somos dominicanos, y en mi casa se hacía la oración con una correíta en la mano, para que los muchachos pudieran entender. Nunca le dimos pero para que pudieran participar del Santo Rosario. Y cuando digo esto es de que si nosotros no educamos, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a orar, si nosotros no le enseñamos a ellos a servir y a creer, yo siempre digo esto, que no es deje para mañana lo que tú puedes hacer hoy. ¿Por qué digo? Porque si una matita crece torcida y tú no le pones una estaquita, esa matita va a seguir torcida. Y es muy, muy difícil que esa matita pueda enderezarse. Entonces, para mí la oración en mi casa han sido los frutos que hoy en mi casa vivimos. Mi hijo Steven y Justo, que pasaron por el cursillo de cristiandad o que vivieron su cursillo de cristiandad, están muy, muy entregados en la iglesia. Y tienen, vuelvo y repito, y tienen una fe que, wow. Y quiero terminar con una reflexión o meditación el líder o el servidor en la iglesia. He oído muchas veces a cristianos que están haciendo algo dentro del ámbito de la iglesia. Usar la palabra líder para identificar las acciones que realizan algunos o ellos mismos. Pero cada vez que oigo esa palabra líder dentro de la iglesia, me suena a clubes, organizaciones cívicas, grupos militares y en no pocas palabras y ocasiones a jefe. Para quien llegó a la iglesia luego de su fundador, no le está reservada la palabra líder.
sino servidor. ¿Por qué? El líder se sirve. El servidor sirve. El líder incomoda. El servidor acomoda. El líder manda. El servidor va. El líder espera aplausos. El servidor homenajea a Dios. El líder imita a su procesor. El servidor sigue los gestos de Jesús. El líder muestra. El servidor enseña. El líder dice, yo soy. El servidor proclama, el Señor es. El líder se marchita. El servidor se consume. El líder se vanagloria. El servidor se gloria en la cruz. El líder se detiene en su caminar. El servidor camina porque es peregrino. El líder nace de oportunismo. El servidor del corazón de Jesús. El líder confía en sus fuerzas. El servidor confía en que lo llamó Dios. El líder hace ruido. El servidor sirve en silencio. Caray. Por todas esas razones que la palabra líder suena mal, cuando de realizar el trabajo de Dios se trata, María dijo, he aquí la esclava del Señor. Fue servidora y por eso reina, y es reina. Porque el líder hace, el servidor es, y porque sirve es reinar. Que el Señor le bendiga y dé colores.